Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Estefanía Vázquez Rodríguez. Yo trabajo para la comercializadora importadora de productos químicos y el día de hoy tenemos una ponencia, la cual se titula Participación de interleucina 6 en procesos de inflamación sistémica en presencia o ausencia de infección. Quien va a presentar es la doctora Liviet Cabrera Rivera, la cual actualmente es colaborador científico de la Unidad Inmunoquímica del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella de formación es química farmacéutica bióloga de la Facultad de Química y ha realizado estudios de posgrado en inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su línea de investigación se ha centrado en el papel de la interleucina 6 en respuestas inflamatorias sistémicas y en el papel de procesos de sepsis. Ella es la sexta de nuestro ciclo de webinars y la tercera del segundo ciclo de webinars, aplicaciones de citometría de flujo. Así que bienvenidos sean todos ustedes para escuchar esta gran ponencia. Recuerden registrar su asistencia en el link del chat. Las preguntas van a ser al final de la charla, se pueden ir poniendo también en el chat. Y es importante mencionarles que al final de cada seminario se realiza una ronda de preguntas, se les envía su correo electrónico y los primeros en contestar participan en regalos o descuentos de productos BioLegend. También es importante que sepan que estamos ahorita teniendo un 50% de descuentos en nuestros kits de Lisa de BioLegend. Esta promoción es solo para este mes de septiembre. Bienvenida, doctora. Mucho gusto en saludarle. Hasta aquí paro mi presentación y la escuchamos. Y hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y voy a compartir la pantalla. Okay. No. Permítame. ¿Se ve ahí ya? Perfectamente. Okay. Voy un segundo. Listo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación tanto a Zipkin como a BioLegend, a Estefanía Vázquez por la invitación a dar esta plática y bueno, como ella ya lo anticipó, el título de esta ponencia es la participación de IL-6 en procesos de inflamación sistémica en presencia o en ausencia de infección. Todo esto que una parte de los resultados pues se llevó a cabo en esta unidad en la cual actualmente soy colaboradora de algunos de los proyectos que se están llevando a cabo ahorita en la unidad. Bueno, antes de empezar con las características y la participación de esta citocina, quiero dar y poner en contexto en qué son las citocinas, ¿no? Entonces, bueno, las citocinas actualmente pues se caracterizan como proteínas o péptidos cuando son mucho más pequeños y algunas de ellas son glicoproteínas, o sea que tienen asociados diferentes polisacáridos o sacáridos a la proteína como tal. Son secretadas por diferentes estirpes celulares y principalmente pues conocemos aquellos que forman parte del sistema inmunológico, como pues pueden ser monocitos o inclusive otras células como los neutrófilos. Y principalmente no son todas sus funciones, pero están implicadas o se han visto más en funciones como hematopoiesis e inclusive pues el sistema inflamatorio, ya sea en la fase aguda o crónica. Como una pequeña parte de historia, estas se empezaron a describir desde 1957 en infecciones como por ejemplo el virus de la influenza, en los cuales se hacían en diferentes modelos de animales, en donde pues se veía que había una molécula porque realmente no se sabía ni se habían caracterizado en la fase de fluidos o solubles, los cuales veían que esta fase de fluidos que se podían extraer de membrana o
por ejemplo, en este modelo, veían que estos fluidos podían disminuir la carga viral y entonces que podían interferir con la replicación viral. Y a esto se les empezaron a conocer como que hay interferencia con la replicación viral, y pues le llamaron el interferón, ¿no? Porque interfiere en este tipo de funciones. Además, también vieron que no solamente en cuestión de infecciones virales, sino que también podían tener funciones de movilizar células. En ese momento todavía, en 1966, no se sabía bien en cuestión de la migración, pero ellos veían que cuando había estos sobrenadantes de linfocitos en cocultivo con otros tipos de células, veían cómo podían movilizarse dentro de un capilar, ¿no? Y entonces también decían que había moléculas en estos sobrenadantes de linfocitos activados que podían atraer a otro tipo de células. Ahora ya actualmente las conocemos como quimiosinas. Además, se empezaron a caracterizar de acuerdo al tipo celular o la estirpe celular que las liberaba, y entonces vieron que también estos sobrenadantes de linfocitos podían estar incrementando su función o el daño, por ejemplo, en piel, en los cuales veían que solamente eran con los sobrenadantes que venían de linfocitos previamente activados, y los comenzaron a llamar pues linfocinas, ¿no? Porque venían de los linfocitos. Por lo que en 1978 empezaron a clasificarlas de acuerdo a su función, pero también a las células que las podían liberar. Esto se empezó a hacer muy complicado porque pues probablemente uno u otro autor o investigador pues estaba refiriendo inclusive a la misma molécula, pero como no había un criterio para poderlas clasificar ni nombrar, pues a lo mejor podrían estar nombrando a la misma molécula con algunas diferentes funciones. Ya vamos a ver que esto tiene que ver con las propiedades de estas citocinas. Por lo que ya actualmente se llevó a un consenso y se agruparon a estas citocinas que como un grupo en general, y a este grupo pertenecen las interleucinas, las quimiosinas, los interferones, factores de crecimiento, la familia del TNF y las adipocinas. Principalmente se clasifican en estos grupos de acuerdo principalmente a sus funciones, pero también de acuerdo a los receptores que las reconocen. Así, en 1993 comenzaron a verse cómo es que eran las estructuras de estas proteínas, y bueno, hasta llegar a modelos ya más avanzados del 2014, gracias a la cristalografía, de cómo eran la estructura real de estas citocinas y cómo podían estar interaccionando con sus receptores. Ahora ya las conocemos perfectamente. Pues su producción principalmente está asociada a la respuesta inflamatoria. Esto no quiere decir que solo sea por esta, pero pues es lo que más se conoce, sabiendo, bueno, diciendo que la respuesta inflamatoria pues es la respuesta de tejidos principalmente que se encuentran vascularizados ante una infección o ante daño, ¿no? Moléculas de daño o infecciones, que dependiendo de qué sea, si sea un patógeno o moléculas de daño, va a haber el reconocimiento de PAMs y DAMs. Esto por parte de células que expresen los PRRs o los receptores de reconocimiento de patrón, como pueden ser los neutrófilos o los monocitos principalmente, y una vez reconocidos van a propiciar la liberación, bueno, síntesis y liberación de citocinas a la microambiente de la inflamación. Estas citocinas principalmente van a tener o van a estar involucradas en diferentes respuestas al reclutamiento celular de otras estirpes celulares o inclusive del sistema inmunológico para poder abordar el proceso inflamatorio, en este caso local. La activación del inflamosoma están involucradas en la presentación de antígeno y diferenciación de células T-naïve a células T-cooperadoras, e inclusive la comunicación de TIB. Y además pues pueden aumentar la activación de otras células, como pueden ser las NKs, las cuales van a estar implicadas en el control de muerte celular, así como del proceso inflamatorio. Para que pues estas citocinas, vemos que pues su participación puede ser en diferentes, pueden estar implicadas en diferentes funciones,
y esto tiene que ver con las propiedades que estas poseen. Pueden ser, bueno, que es la redundancia, que son que varias citocinas tienen el mismo efecto en una célula. Perdón, ¿alguien? Ah, ¿hay alguna pregunta? No. Ok, el sinergismo en el cual la participación de una puede sumarse a la participación de otra y esto potenciar un efecto en alguna célula. La pleiotropía, que una misma citosina puede tener diferentes efectos en una célula. Por ejemplo, una sola citosina puede favorecer, perdón, la activación, proliferación o degranulación de las células. Y finalmente el antagonismo, en el cual una u otra puede, bueno, una citosina puede estar inhibiendo la función de otra citosina, como es el caso más conocido, que es la relación TH1-TH2, ¿no? Que las citosinas de una TH1, por ejemplo, que son los interferones, inhiben la diferenciación hacia células TH2. Y pues para que las citocinas puedan llevar a cabo todas estas funciones, pues están asociadas a su reconocimiento y existen diferentes receptores que reconocen a estas citocinas, como pueden ser los receptores tipo 1, los tipo 2, los receptores asociados a la familia del TNF, los que tienen dominios de inmunoglobulinas y los que están acoplados a la vía de señalización de proteínas G. Los receptores tipo 1 principalmente son dímeros o trímeros, como lo podemos observar, y lo más importante es que sus principales vías de señalización es la vía Jagstad y que aquí podrían entrar los receptores con dominios de tirosincinasa. Y la familia que más se ha conocido, que depende de este tipo de receptores tipo 1, puede ser la superfamilia de la hematopoyética, en donde principalmente ubicamos a la interleucina 6. Los receptores tipo 2 igual pueden ser de dímeros a trímeros, también señaliza por la vía Jagstad, pero la diferencia es que principalmente están asociadas al reconocimiento de interferones por las diferentes cadenas que se pueden tener. Y vemos que reconocen principalmente a los tipos de interferón lambda, gamma, y inclusive pueden ser las cadenas que reconocen a la interleucina 10, y estos tipos de receptores pertenecen a la superfamilia de los interferones. En cuanto a los receptores de la familia de TNF, estos son trímeros preformados y su vía de señalización río arriba comienza con la molécula TRAF y subsecuente a la activación de dominios de muerte que principalmente dirige hacia la muerte celular como apoptosis o necroptosis, o inclusive dependiendo, vamos a ver más adelante, de qué tipo de receptor reconoce a TNF, puede dirigirlo hacia la activación de la célula. Y bueno, aquí vemos cómo es que interacciona TNF con su receptor. En cuanto a los dominios, receptores con dominios de inmunoglobulinas, ya sabemos muy bien este tipo de estructura, que son parecidos a las de las inmunoglobulinas, y que su vía de señalización río arriba empieza con factores como IRAC, ¿no? Principalmente este tipo de receptores está asociado a factores de crecimiento u hormonas. Pueden estar relacionados, y una de las más conocidas pues es el receptor de interleucina 1 e interleucina 18. Y finalmente los receptores acoplados a proteínas G son 7 asas transmembranales, están acoplados a esta vía de señalización por proteína G, y principalmente las que más asociamos a este tipo de receptores son las quimiosinas, como podemos observar en los ejemplos. Ahora, pues su clasificación principalmente depende de su función. Y lo que siempre nos han dicho es que, bueno, existen citocinas clasificadas como proinflamatorias, ya que sus funciones son principalmente exacerbar el proceso inflamatorio, como es la interleucina 6, TNF, interleucina 1, beta, y las antiinflamatorias, ¿no? Que normalmente están asociadas a contener el proceso inflamatorio, como es la interleucina 10, el receptor antagonista de interleucina 1, que de hecho es un bloqueador de que de la interleucina 9 beta pueda ser reconocida por su receptor, o TGF beta, que está involucrado también en la reparación del tejido.
Por lo que, pues, sabemos que el TNF es una citocina proinflamatoria y, como les decía, pues, dependiendo del receptor 1 o el receptor 2, que sí se expresa principalmente en células endoteliales, macrófagos o fibroblastos, estos van a ser capaces de reconocer a esta citocina, ya sea por membrana, porque se puede expresar anclado a la membrana o soluble. Y pues que sus principales funciones es inflamar, o sea, si se va a la activación de la célula, es activa factores de transcripción asociados al proceso inflamatorio, como es el de las MAP-cinasas o el factor de transcripción NF-κB, y también da lugar a la activación de caspasa 8 y la vía de necroptosis, que esto también, la apoptosis y la necroptosis de las células van a aumentar el proceso inflamatorio. Esto se ha visto ya que en la enfermedad de Crohn, perdón, se ha visto que el bloqueo de esta citocina con un biológico, que es un anticuerpo dirigido a TNF, ayuda a la remisión, a que haya más casos de remisión de esta enfermedad. Y sabemos que esto es dosis dependiente, entre más concentración, dosis de adalimumab en estos pacientes, hay una mayor casos de remisión. En modelos de ratón también se ha visto que cuando se administra estos inhibidores del TNF hay una disminución en el hinchazón de articulaciones, así como de moléculas proinflamatorias como es la proteína C reactiva, y se puede observar la diferencia a cuando estos no se les administra ningún bloqueador del TNF. Mientras que pues una clásica inflamatoria, que es la interleucina 10, vemos que principalmente se secreta por monocitos, linfocitos T, B y NK, y que hay diferentes modelos en el cual puede estar su reconocimiento por el receptor, la cadena 1 del receptor de IL-10, por un dímero de esta cadena o por un heterodímero entre la cadena 1 y la cadena 2. Esta citocina principalmente está implicada en contener el proceso inflamatorio, ya que se ha visto que en presencia de infección y de IL-10 recombinante hay una mayor expresión de moléculas asociadas a la inhibición de vías proinflamatorias, como es el caso del reconocimiento de interleucina 6. Además de que hay una mayor expresión de SOX1, el cual también es un inhibidor de la vía JAK-STAT comenzada por el reconocimiento de interferones. Además que la presencia de esta IL-10 recombinante, en presencia de infección, hay una disminución de interleucina 12, interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 1-beta solubles, lo cual pues es su función clásico antiinflamatorio o porque se le ha clasificado como antiinflamatorio. En inflamación sistémica aguda, en este caso en procesos de CIRS y sepsis, se ha asociado que estas citocinas, principalmente en plasma, hay un aumento de su concentración, que lo vemos en las barritas negras, tanto de interleucina 6, interleucina 1 y TNF, y que estas se asocian, entre mayor concentración tengan, a una mayor porcentaje de mortalidad en los pacientes. Para entrar ya bien en este tema, vamos a definir cómo el proceso la inflamación sistémica, cuando ya no se contiene, ya no es local ni es contenida y que principalmente los mediadores solubles ya se encuentran en circulación. Y clínicamente se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, cuando es en ausencia de infección y que se diagnostica cuando los pacientes presentan 2 o más de los siguientes signos clínicos. Mientras que sepsis se define desde el 2010, en el consenso del 2016 como un proceso que pone en riesgo la vida del paciente, en el cual hay una activación desregulada por parte del sistema inmunológico, en la cual hay presencia de infección y presencia de la falla de al menos un órgano. Esto medido por la escala de SOFA, y la infección, el estándar de oro es con el hemocultivo. Esta sepsis puede o no evolucionar a una entidad más severa, que es el choque séptico, en el cual, como vemos, tiene una mayor mortalidad en cuanto más severa es este proceso de inflamación sistémica. Ya muchos autores se han dado a la tarea de tratar de caracterizar a este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o a sepsis mediante la activación del sistema inmunológico, como viendo el aumento de moléculas proinflamatorias
o proteínas de fase aguda, como es la proteína C reactiva, procalcitonina e inclusive la misma interleucina 6, que se ha visto que es, además del sistema inmunológico, es un síndrome multisistémico, de activación multisistémica, ya que hay otros, otros sistemas involucrados, como es la activación del endotelio, la activación de vías del complemento, coagulación y un cambio en el estado anti o prooxidante en estos pacientes. Nosotros hemos caracterizado también utilizando la técnica de citometría de flujo estos procesos, tanto de procesos de inflamación sistémica o CIRS, en donde pues principalmente de entrada vemos que hay diferencias en los patrones celulares medidos solamente por complejidad y tamaño, viendo que a comparación de una persona sana hay cambios en estos patrones, principalmente que nosotros reconocemos como el patrón de leucocitos de sangre periférica. Además de que también hemos visto ya en un conteo, hemos visto que sí hay un aumento de monocitos a comparación de los voluntarios sanos y también hay un aumento de neutrófilos a comparación de los voluntarios sanos. Por lo tanto, los pacientes principalmente cursan con leucocitosis a expensas de neutrofilia y de aumento de monocitos. Además de que hemos caracterizado pues, estas poblaciones generales de leucocitos o las principales subpoblaciones como neutrófilos, monocitos, hemos evaluado las subpoblaciones de monocitos. Entonces, como podemos ver, estas son las subpoblaciones de los monocitos. Este es un paciente sano, en el cual vemos monocitos clásicos y no clásicos, esto separado por la que tanto expresan CD14 y CD16. Este es un paciente sano y vemos que principalmente aquellos monocitos intermedios son aquellos que casi no se presentan en esta población, al menos de pacientes sanos, de voluntarios sanos, perdón. En cuanto a los pacientes con CIRS, vemos que hay un aumento de estos monocitos CD14 positivos o nombrados como clásicos. Vemos la presencia de monocitos intermedios y una mayor presencia de monocitos no clásicos caracterizados con la expresión de CD16. Aquí se ven los monocitos intermedios. Les dejo un poco el video. Y en pacientes con sepsis lo que vemos es que sí hay un aumento de la población evidente de monocitos clásicos de 14, que no encontramos casi monocitos intermedios y que hay una mayor proporción a comparación de los sanos de monocitos no clásicos CD16 positivos. Esto ya se ha también descrito por otros autores que en estos procesos de inflamación sistémica hay un aumento en su población de monocitos. Principalmente CD16 positivos, los cuales que tienen una mayor capacidad de infiltración hacia el tejido y que los monocitos intermedios están participando más en la reparación del tejido dañado. Además de ver estas subpoblaciones, en monocitos totales hemos evaluado la expresión de diferentes moléculas asociadas a la activación celular, como es el CD16, TREM1, que es un potenciador de liberación, de citocinas proinflamatorias, y CCR7, que es un receptor de quinosina que va a reclutar a estas células en tejido linfoide secundario, así como de CD69. Y lo que hemos tratado de ver es si estas moléculas se expresan de manera diferencial entre procesos en ausencia de infección o cuando hay una infección. Lo único que hemos podido ver es que sí hay diferencias en la expresión de CCR7, por lo cual estos monocitos de pacientes con sepsis podrían estar más haciendo esta migración hacia tejidos linfoides secundarios. También hemos visto la
concentración de diferentes citocinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, y tampoco hemos observado gran diferencias entre procesos de CIRS y procesos de sepsis. La única en donde vemos diferencia es en interleucina 10, los cuales está más, hay una mayor concentración de esta citocina en pacientes con CIRS, lo cual nos hablaría de que podrían estar de una manera más regulada este proceso inflamatorio sistémico, lo cual concuerda en que hay una mayor cantidad de monocitos intermedios, los cuales están asociados a la reparación tisular. Otros autores también han evaluado qué otras moléculas pueden hablarnos de diferencias entre un proceso de inflamación en ausencia o con ausencia de infección. Y se ha visto que la procalcitonina, en la proteína C3A del complemento, así como la propia interleucina 6, hay una menor cantidad de esta citocina en CIRS que en procesos de sepsis, que habría presencia de infección. Por lo que nos vamos a centrar en esta interleucina 6, ya que en estos procesos de inflamación sistémica ha tenido un papel muy importante, ya que se ha visto que puede ser un biomarcador en sepsis en adultos, ya que una mayor concentración de esta citocina se asocia a un mayor puntaje de la escala de Apache, la cual nos habla de severidad en los pacientes. Por lo que a mayor concentración habrá una mayor severidad o puntaje en esta escala de severidad en los pacientes. Además, se ha visto o se ha planteado como un blanco terapéutico en el cual se ve que en modelos de ratón el bloqueo con un anticuerpo dirigido hacia esta citocina aumenta la sobrevida de estos ratones y que además el bloqueo de sus receptores puede disminuir la liberación de moléculas quimioatrayentes de monocitos, los cuales estaría restringiendo la migración de estas células hacia el tejido, hacia el proceso inflamatorio, donde está el proceso inflamatorio, por lo tanto puede contenerlo. La interleucina 6, pues como ya para introducir, se define como el grupo de las citocinas, como una glicoproteína de un peso molecular asociado a 26 kilodaltons, y entre sus funciones que más se conoce como, para poderla clasificar como una citocina proinflamatoria, es que en células del sistema nervioso central tiene la capacidad de aumentar la temperatura corporal, y esto se ve dosis dependiente de esta citocina cuando se administra de manera una inyección intravenosa. En hepatocitos se ve que estas células en presencia de interleucina 6 puede aumentar la liberación de proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda, la cual es proinflamatoria y además promueven la liberación de moléculas procoagulantes como es el fibrinógeno. Además de células endoteliales, se ve que esta citocina puede aumentar la liberación de quimioatrayentes como es las de monocitos, así como de neutrófilos como es la interleucina 8. En el caso de esta citocina vemos que también puede aumentar la expresión de moléculas de adhesión como CD62L, los cuales permiten la migración, y se ve que cuando está esta citocina hay una mayor infiltración de leucocitos en pulmón en modelos de ratón. Por lo que pues todas estas funciones la han clasificado como una citocina proinflamatoria. Nosotros en nuestro grupo de trabajo hemos visto que estos pacientes, hemos relacionado la concentración de esta citocina en pacientes con sepsis con algunas moléculas que nos pueden hablar del proceso inflamatorio sistémico activo, como es la liberación de moléculas asociadas a la activación endotelial de manera soluble. Y lo que hemos visto es que se asocian de manera positiva, lo cual entre mayor concentración de esta interleucina 6 habrá una mayor liberación de moléculas que nos hablan de una sobreactivación del endotelio, ya que esta molécula se libera ya que como una medida de contención de la activación endotelial. Sin embargo, también hemos visto que esta citocina puede relacionarse con el porcentaje de células que expresan TREM1. Como les había mencionado, TREM1 participa en aumentar la vía proinflamatoria asociada a la vía TLR y aumentar la translocación al núcleo de NF-κB y otros factores de transcripción que promueven la liberación de citocinas proinflamatorias. Lo que hemos visto es una asociación negativa en la que nos habla que a menores concentraciones
mayor concentración de interleucina 6, habrá una menor proporción de células que expresan TREM1. Por lo tanto, pues nosotros lo que decíamos es, pues este es el dogma que siempre nos hablan de citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, pero ¿qué pasa con aquellas que tienen un efecto dual o que dependiendo del microambiente van a tener una u otra función? Por lo que esta citocina, además de nosotros que hemos visto estas asociaciones, se ha visto que tiene un papel protector en inflamación sistémica, estos modelos de ratón de endotoxemia, en donde ratones knockout para interleucina 6 tienen una menor sobrevida cuando se enfrentan a esta endotoxemia. La respuesta es que ellos vieron otra concentración de otras citocinas proinflamatorias como es el TNF, y en estos ratones knockout o cuando no está esta interleucina 6, hay una mayor liberación en tiempos tempranos de este TNF. Por lo que pues ellos concluyen que la presencia de esta citocina es realmente importante para regular la liberación de otras citocinas proinflamatorias. Además, en células humanas, en líneas celulares de células humanas, que son los monocitos, una preincubación con interleucina 6 y después una activación con el EPS, se observa que pierden la capacidad a comparación del control de la liberación de esta citocina. Esto va de la mano a que se ha visto que la preincubación con esta citocina y la activación la posterior activación con el EPS se ve una menor translocación de la subunidad P65 del factor de transcripción NF-κB, la cual está asociada principalmente a la transcripción y síntesis de citocinas proinflamatorias, mientras que vemos una mayor translocación de la subunidad P50, la cual está relacionada al control del factor de transcripción NF-κB. Para que esta citocina pueda tener una u otra función, ya sea pro o antiinflamatoria, o bueno, este efecto dual en donde puede ser clasificada como proinflamatoria por sus funciones que ya les mencioné como proinflamatoria o reguladora del proceso inflamatorio sistémico por estas últimas evidencias, tiene que ser reconocida por sus receptores. Esta citocina cuenta con dos tipos de receptores, un receptor de membrana, el cual reconoce a esta interleucina 6 mediante dos moléculas de GP130 y una cadena alfa de este receptor de interleucina 6 anclados a la membrana de las células, principalmente a los monocitos. Mientras que el receptor soluble solo consta de la cadena alfa del receptor de IL-6 de manera soluble y que puede reconocer a esta citocina y después anclarse a dos moléculas de GP130 que se expresan en la membrana prácticamente de manera constitutiva en todos los tejidos, ya que no solamente está asociada a la vía de señalización de interleucina 6, sino también de otras citocinas, como es la de la superfamilia de hematopoietica. Una forma de regular es mediante la liberación de GP130 soluble, el cual bloquea la señalización de esta interleucina. Bueno, ya no se puede anclar a los de membrana, se une con alta afinidad al soluble y entonces es una manera de inhibir el reconocimiento de IL-6. Ambos tipos de receptores están asociados a la vía de señalización JAK-STAT. Como veíamos, son receptores de tipo 1, tirosinesinasa, los cuales una vez que se activan, pueden fosforilar a STAT3, STAT3 dimerizarse y principalmente las funciones que tienen STAT3 traslocado al núcleo es que puede estar involucrada en el crecimiento celular y diferenciación, apoptosis y regeneración del tejido. Esto principalmente se ha evaluado en hepatocitos. Sin embargo, la respuesta a esta citocina que nosotros hemos evaluado en procesos de inflamación sistémica, tanto en procesos de CIRS y sepsis, hemos visto que esta citocina puede inducir la liberación de otras citocinas como es el TNF-alfa, en donde vemos que es solamente en pacientes con CIRS, a diferencia de los pacientes con sepsis y los voluntarios sanos, y que esto va de la mano con que estos pacientes con CIRS tienen una mayor fosforilación de la subunidad P65 en presencia de esta interleucina 6.
pero como si habíamos dicho que STAT3 pues normalmente estaba involucrado en respuestas de regeneración, no en proinflamación, y pues lo que se ha propuesto como modelo es que además de que pueda iniciar su vía canónica, como es que se le llama, de la dimerización y activación de STAT3, también este STAT3 fosfolilado puede estar redireccionando su vía de señalización cuando hay presencia de otras vías, como es en el caso de inflamación sistémica, en presencia de infección sería el reconocimiento de PAMS, como el LPS, o el reconocimiento de DAMS en el caso de SIRS. Por lo que nosotros, bueno, se ha visto que este STAT3 puede estar aumentando vías de señalización como la de MID-88, el cual va a dar río abajo la activación de NF-κB. Mientras que este NF-κB, ya en esta presencia de redireccionamiento, puede ser que este STAT3 esté involucrado en que se active mediante esta vía, y lo cual nos dará una mayor liberación de citocinas proinflamatorias, que este STAT3 pueda estar involucrado directamente en la regulación de NF-κB, o que realmente siga su propia vía de señalización. Lo que nosotros proponemos es que en el proceso de SIRS, STAT3 podría estar modulando la liberación de TNF mediante la vía de NF-κB, mientras que en procesos de sepsis se sabe que estos pacientes tienen tolerancia a este tipo, principalmente de PAMS, como es el LPS, lo cual sus vías proinflamatorias, como es la de NF-κB, se encuentran de manera tolerantes o inhibidas. Esto es lo que hemos encontrado de diferencias en la activación principalmente de los monocitos con interleucina 6. Por lo que pues nos preguntamos, pues qué tanto es tan bueno que sean proinflamatorias y antiinflamatorias, y pues pongo esta similitud, ¿no? Porque bueno, no sé, de mi generación que vimos de este tipo, pues, o sea, realmente era el mismo, ¿no? Era el mismo, y creo que nace de el malo, ¿no? Pero qué tan malo, qué tan bueno es el que sean pro o antiinflamatorias, o si realmente las podemos clasificar de esta manera, ¿no? Entonces vemos, y les recalco entonces el papel de TNF en inflamación sistémica crónica, como es la artritis, en donde vemos que sí, realmente el bloqueo de este TNF sí aminoriza la hinchazón de las articulaciones, de las patitas de los ratones, y que realmente esto en ratón y en humano vemos que sí el anti-TNF disminuye la liberación de otras citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, lo cual decimos, bueno, sí, pues entonces sí es bueno bloquearlas porque es proinflamatoria y exacerba el proceso inflamatorio. Sin embargo, en artritis también, en este mismo modelo, se sabe que utilizando estos bloqueadores totales de TNF, como el adalimumab, puede aumentar la incidencia de Mycobacterium tuberculosis en estos pacientes. Además que en infecciones en agudo con esta misma bacteria, que es la tuberculosis, se ve que cuando estos ratones son knockout al receptor de TNF, que son los circulitos en blanco, vemos que tienen una menor sobrevida y que estos ratones tienen mayores unidades formadoras de colonias, tanto en vaso como en hígado como en pulmones. Por lo tanto, pues es necesaria tanto en en procesos de inflamación crónica y que después tengan una infección, a infecciones en agudo, es necesario el reconocimiento de estas citocinas para poder llevar a cabo la respuesta ante la infección. Y en el papel, por ejemplo, de interleucina 10 en una endotoxemia, pues se dice, bueno, pues es que sí, ¿no? Realmente, si tenemos endotoxemia, tenemos inflamación sistémica, tenemos alta liberación de mediadores proinflamatorios, pues ¿por qué no les damos algo que las inhiba, ¿no? Como es una citocina antiinflamatoria. Cuando se les da esta citocina antiinflamatoria como tratamiento después de la endotoxemia, vemos que puede aumentar la liberación de interferón gamma, el cual pues se considera también activador y proinflamatorio,
además vemos que hay una mayor liberación de quimioatrayentes, tanto de monocitos como de neutrófilos, los cuales están exacerbando el proceso inflamatorio y que además pueden aumentar la expresión en NK de granzimas que van a favorecer la apoptosis en otras células. Por lo tanto, pues, ¿cómo la consideramos entonces? ¿Como anti o proinflamatoria? Para esto, pues yo les dejo el resumen de esta plática, de que pues sí, realmente podemos considerarlas o podemos clasificarlas de inicio como citocinas proinflamatorias o antiinflamatorias, ¿no? Las pro o las antiinflamatorias. Sin embargo, pues en diferentes modelos, como ya se los he mostrado, de inflamación sistémica, en presencia o en ausencia de infección, o en infecciones agudas, hay que tomar diferentes criterios para realmente poderlas clasificar, como es su concentración, ya que vemos que si hay un bloqueo total de esta interleucina 6, no hay un aumento en la sobrevida de estos ratones, sino si ustedes se dan cuenta, es solamente con el bloqueo medio o con una concentración, una dosis intermedia de este anticuerpo, el cual realmente sí tenemos una mayor sobrevida de estos ratones. Entonces, ¿qué tanto la puedo bloquear y qué tanto no la puedo bloquear? Y aquí entra un poco con ahorita lo que se está viendo en COVID, que una de las propuestas de tratamiento es el tocilizumab, que es un bloqueador de la vía de interleucina 6, el cual pues realmente hasta ahorita no ha funcionado efectivamente, que lo han reportado otros autores, por lo tanto pues hay que pensar qué tanto es hacer énfasis en solo el bloqueo de una sola citocina y qué tanto es que la tenemos que bloquear, ya que vemos que su presencia es indispensable para poder controlar el proceso inflamatorio. También tenemos que ver o asociar cómo es que se reconoce. La vamos a reconocer con el receptor de membrana, con el receptor soluble. Esto nos va a dirigir diferentes respuestas de acuerdo al ambiente y a las células que lo van a expresar. ¿Qué tanto tiempo es el de la exposición? Ya vemos que en artritis reumatoide el bloqueo de esta TNF sí ayuda a la remisión de la enfermedad, pero en infección aguda un bloqueo total de su señalización no permite la sobrevida de estos ratones ante una infección, y que pues esto tiene que ver tanto su reconocimiento, su célula blanco, en qué tipo de efecto es el que vamos a ver por sus vías de señalización. Un efecto de vías canónicas, como por ejemplo en el de IL-6, que nos van a ayudar a la regeneración o procesos antiapoptóticos. Esto todavía no se ha visto también, pero sí se ha visto en pacientes con cáncer que puede haber esta interacción y que inclusive este STAT3 puede inhibir la activación de NF-kappa B ya cuando ambos están traslocados al núcleo, o si vamos a tener un efecto como es en el caso de pacientes con CIRS, como les mencionaba, de que su vía canónica pueda hacer redireccionamiento y aumentar la liberación de TNF-alfa. Por lo tanto, pues en este tipo de pacientes, a comparación de los pacientes con sepsis, podríamos redirigir el tratamiento o inclusive el abordaje terapéutico. Y pues que todas esto, entonces tenemos que tener en cuenta cómo es que se reconocen estas moléculas, las vías de señalización, el tiempo en el que estas van a estar ya sea en agudo o en crónico, la interacción que puedan tener, porque este es otro también tema en que la función va a depender también del ambiente en donde estén y con qué otras citocinas puedan estar interaccionando, y sobre todo la concentración, ¿no? Como habíamos dicho, qué tanto es tantito y qué tanto podemos bloquearla o qué tanto va a perjudicar a los pacientes el bloqueo total de las citocinas, ya que esto, al menos si el CIRS y el sepsis son procesos altamente complejos, que dirigir solamente la terapia a una molécula es lo que tenemos que empezar a abordar y redirigir estos abordajes terapéuticos. Y no me queda más que agradecer a todo mi trabajo, a todo mi grupo con el que colaboro en el Hospital de Especialidades, principalmente al doctor Constantino, a la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pizano y al doctor Eduardo Ferrat por darme la confianza de seguir colaborando con ellos, a todos mis compañeros que me han apoyado hasta ahorita, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el cual hice mi posgrado, principalmente a la doctora María Isabel Wang,
del Hospital General de México al doctor Israel León, ya que con él pudimos obtener parte de los pacientes que les he presentado. Y pues obviamente a BioLegend y a Sipkim por parte de Estefanía Vázquez Rodríguez por invitarme a dar esta plática, que ahí espero haya sido de su agrado y pues bueno, pues aquí mi grupo de trabajo, no sé si tengan algunas preguntas. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vivier. Excelente ponencia, como siempre. Y mira, dentro de las preguntas que se listaron, si me lo permites, pues las voy a empezar a hacer. Sí. La primera es de Gerardo Lejía Alba. Dice, ¿qué situación o proceso va a generar que la interleucina 6 sea antiinflamatoria? Es algo que todavía no se ha dicho del todo, pero sí tiene que ver justamente con la conclusión que dábamos, o sea, no sabemos, porque realmente muchos dicen, bueno, si es el mismo el receptor, uno u otro es la misma vía de señalización, ¿no? Y sí, realmente si se reconoce por el de membrana o se reconoce por el soluble, van a tener la misma vía de señalización. Que pueda o no redirigir su vía va a depender mucho del ambiente, principalmente lo que se ha abordado es que depende mucho de la presencia de otras vías de señalización, principalmente proinflamatorias, como es la vía asociada a TLRs, por el reconocimiento de PAMS y DAMS. Sin embargo, también en pacientes con cáncer se ha visto que esta vía clásica de la interleucina 6 puede redireccionarse y pueden estar interactuando estos factores de transcripción, que de hecho es lo que pues todavía no hemos abordado en cuestión de pacientes con CIRS o sepsis, que está pronto a evaluarse. Pero realmente no hay un mecanismo en donde decir cuándo va a ser proinflamatoria y cuándo va a ser antiinflamatoria. Y esto me recuerda mucho a un artículo del doctor Caballón, que es experto en esto de sepsis, en donde él claramente dice que no las entendemos aún, no sabemos cuál es su papel ni cuál va a ser su papel, pero lo que sí sabemos es que depende de todo esto que yo les mostré al final, que depende de qué concentración estén, a qué interacción con otras citocinas, a sus vías de señalización y redireccionamiento con otras vías que estén presentes, así como de cómo se reconocen, en este caso, cómo pueden ser sus receptores. Recordemos que también esto de los receptores es un tema complejo porque puede haber heterodímeros o dímeros que puedan estar reconociendo a esta citocina y a muchas otras citocinas de manera igual, ¿no? Con la misma afinidad, pero que al final de cuentas nos van a dar otro tipo de función. Entonces sí dependería, yo puedo decir hasta ahorita y responder que depende, ¿cierto?, de todos estos factores que les mencioné al final, pero realmente no hay una molécula o un desencadenador en donde me diga que va a ser pro o antiinflamatoria, depende de mucho la situación en donde esté. Muy bien, muchas gracias. La doctora Yolanda Olvera pregunta, doctora, ¿qué diferencias en sensibilidad hay entre interleucina 6 saliva versus sangre? Pues bueno, nosotros sí hemos determinado citocinas en saliva con uno de los proyectos, de hecho fue con uno de los kits de BioLegend, de Legendplex, y con suero, y realmente se pueden detectar de la misma manera. De hecho, la sensibilidad tiene que ver más con en qué concentración las vamos a encontrar. Realmente yo sí, bueno, esto fue para otro proyecto, en donde sí podemos detectar estas citocinas en saliva, pero realmente pues en procesos que nosotros hemos visto como inflamación sistémica las hemos abordado simplemente en suero. Yo creo que la sensibilidad de encontrarlas o no es ver qué tanto sí se pueden estar encontrando en estos fluidos, que es lo que determina si es sensible o no la técnica, en este caso de citometría, que es el arreglo en perlas, ¿no? Pero pues realmente si se sabe que esta citocina está presente, que las concentraciones son altas, no vería que habría cambios en la sensibilidad de detección, sobre todo utilizando este tipo de kits. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Gerardo Lejía
Pregunta, ¿cuál es la concentración en sangre para considerarla como proinflamatoria y antiinflamatoria en humanos? Eh, es, realmente no, nosotros, por ejemplo, en pacientes con SIRS y sepsis, en donde vemos que sí hay diferencias en el efecto de esta interleucina 6, sí la encontramos muy aumentada, más o menos entre 400 picogramos por mililitro a 600 picogramos por mililitro, mientras que en los sanos pues es realmente muy bajo, son entre 20 a 60 picogramos por mililitro, entonces sí la encontramos realmente muy aumentada estos valores, pero no se ha relacionado a que si tengo una concentración menor, tengo un efecto, o una concentración mayor, tengo otro efecto. De hecho, nosotros en cuanto vimos pues la producción de TNF en estos monocitos de pacientes con sepsis, vimos que probamos diferentes concentraciones de esta interleucina 6, de 10 hasta 100 nanogramos por mililitro para activar a estas células, y vimos que el efecto se sigue viendo inclusive en concentraciones bajas. Entonces, más bien yo creo que el cambio o este efecto que puede tener como pro-antiinflamatoria tiene que ver más con las vías de señalización que están asociadas o que están encendidas en ese mismo momento. En el caso de cirrosepsis, me refiero que en otras condiciones sí dependerá, porque aparte pensemos lo que esto es agudo. Ya en crónico, esto yo creo que sí dependerá más de las concentraciones en las que estemos, porque también si tenemos una alta presencia de estas citocinas, sensibilizamos el sistema, los receptores empiezan a regularse, se endocitan o se liberan, y entonces sí va a cambiar completamente toda su función. Pero hasta ahorita nosotros no hemos evaluado en inflamación sistémica crónica. Perfecto, muchas gracias. Yolanda Olvera pregunta, ¿influencia de género y edad en niveles de interleucina 6? Nosotros no hemos encontrado diferencias por ejemplo, en pacientes con SIRS o sepsis, entre mujeres y hombres haya diferencias en la concentración de interleucina 6. Tampoco he visto que haya algún artículo donde reporte estas diferencias. Normalmente está asociado a qué tanto está el proceso inflamatorio sistémico en ese momento, qué tanta severidad hay en los pacientes, qué tanta falla orgánica. Todo esto está asociado a que haya más o menor concentraciones de interleucina 6. Hasta ahorita en género no lo he visto reportado, y yo en mis datos no lo vi influenciado por el género. Muchas gracias. Erandi Tepepa pregunta, si se considera la interleucina 6 como proinflamatoria, entonces, si hay menor concentración de interleucina 6, ¿quiere decir menor inflamación? Para tener una mejor información sobre el estado inflamatorio, ¿es necesario cuantificar otras interleucinas aparte de interleucina 6? ¿Cuáles podrían ser? De hecho, yo no me atrevo a decir que si hay menor concentración va a ser menos proinflamatoria. O sea, realmente el efecto va a seguir ahí. Tal vez va a tener menor alcance en cuestión de diferentes estirpes celulares, pero al menos en circulación va a estar allí. Como les mencionaba, nosotros probamos diferentes concentraciones de esta citocina y veíamos el mismo efecto, a pesar de que era una menor concentración. Más que se le ha clasificado como proinflamatoria es porque o sea, está involucrada en todos estos procesos como la generación de fiebre, el reclutamiento de las células, el aumento de proteínas de fase aguda, pero su vía canónica, como podemos ver de STAT3, principalmente lo que hace es regeneración en tisular, principalmente los hepatocitos. Entonces, yo no creo que tenga que ver con la concentración, sino tiene que ver con quién la reconoce, por ejemplo, los hepatocitos, o si son células del sistema inmune, o si son células en pulmón, o sea, eso sí tiene que ver mucho. Por eso le decía que la célula blanco y cómo se reconoce es lo que tiene que ver con la función, así como otras vías de señalización asociadas o encendidas en la inflamación sistémica, como vía TLRs, en donde puede haber el redireccionamiento de vías de señalización. Ahora, en cuanto a la interleucina 6, sí se ha utilizado como biomarcador. De hecho, lo mostré un poco, que se asocia a escalas de severidad en inflamación sistémica. Y en cuanto a que se ha evaluado más citocinas con poder biomarcador, sí se han evaluado. De hecho, se ha evaluado
IL-1 beta, interleucina 10, creo que son las que más recuerdo, y las ETNF, y la IL-6 es la que es más sensible a poder ser un potencial biomarcador. Eso sí, no descarto a que, bueno, sensible y específico a procesos de inflamación, pero no descarto la idea de que sí puedan ser varias, como les mencionaba, que es un proceso totalmente muy complejo, entonces no descarto que un potencial o conjunto de biomarcadores es lo que nos pueda hablar de mejoría o de pronóstico en los pacientes. Inclusive en nuestro trabajo, pues la doctora Arriaga desde hace mucho tiempo, que ella es experta en estos procesos de inflamación, es lo que nosotros hemos tratado de hacer en cuanto a ver diferentes moléculas de activación para ver si hay un grupo que nos hable realmente del proceso inflamatorio en sepsis y sepsis. Hemos tratado de relacionarla con las concentraciones de citocinas, hemos tratado de ver, y hasta ahorita al menos para diferenciar entre un proceso en ausencia de infección o presencia de infección, no hemos encontrado un grupo real de que nos hable de esta diferencia, pero sí ya se ha abordado que va en un conjunto de estas moléculas pueden ser o nos pueden hablar de un mejor pronóstico de estos pacientes. Entonces no descarto que solo la interleucina 6, sino realmente puede ser un conjunto de estas moléculas asociadas al proceso inflamatorio. Muy bien, muchas gracias. José Pablo Romero pregunta, hola doctora, excelente plática. ¿Es posible que los polimorfismos de la interleucina 6 sean los que influyan en su efecto dual? ¿Hay algo descrito? No se ha descrito, sí se sabe que sí tienen diferentes estructuras, o sea, de acuerdo a cómo o qué es lo que se transcribe para dar la proteína, pero solamente hay un artículo en donde sí se habla donde cómo es que puede ser reconocida, y al parecer no hay diferencias en la afinidad o cambios de afinidad de estos tipos o estos polimorfismos de la interleucina 6 ante la interacción con su receptor. Esto no quiere decir que pues río abajo o río arriba de la señalización no tenga diferencias, solo que es algo que pues hasta ahorita yo no he abordado y que solamente lo que se ha descrito es que no cambia la afinidad de estos tipos o estos polimorfismos que pueda tener la interleucina 6 hacia su receptor. Necesitaríamos ver también, pues, porque dependería también de los pacientes, todos estos polimorfismos en humanos que podrían estar direccionando su función, pero hasta ahorita yo no he visto nada más descrito todavía. Muchas gracias, doctora. La doctora Elizabeth Bautista pregunta, ¿la concentración de la interleucina 6 tiene una variación dependiente del tiempo? Por desgracia no puedo contestar eso porque nuestro estudio es transversal, o sea, solo se tomó una muestra de los pacientes y yo hasta el momento no he evaluado de manera longitudinal, pero sí se ha visto que sí puede fluctuar la concentración de la interleucina 6 y que en algunos modelos de ratón inclusive puede quedar un poco hasta constante en la concentración ya en inflamación sistémica. Pero bueno, al menos yo no he hecho estudios longitudinales, se han hecho todos de manera transversal. Es muy difícil seguir a estos pacientes a través del tiempo, ya que pues sí, es muy complicado, entonces solamente nos hemos quedado en la parte transversal, pero sí, obviamente es una pregunta muy interesante y muy buena pregunta porque sí, no sabemos qué más les pasará más allá, ¿no? Entonces, sí, longitudinal es... he visto algunos, inclusive, artículos ahorita recientes de COVID, donde ya se está haciendo de manera longitudinal y parece que sí perpetúa todavía hasta los 7 días la concentración de manera más o menos constante de estas citocinas. Muchas gracias. Lourdes Santiago pregunta, excelente plática. Cuando evaluamos un compuesto y el organismo produce interleucina 6 mayor al control, ¿podemos decir que el organismo está respondiendo al compuesto?
¿Eso es bueno o malo? ¿O siempre tiene que ser baja para hablar de un componente antiinflamatorio? No, bueno, otra vez va un poco relacionado a que si depende de la concentración para su función, entonces yo no pienso que sea dependiente de que si es menos dosis o más dosis sea pro o antiinflamatoria. O sea, sí tiene que ver con concentraciones superiores a lo normal, ¿no? Obviamente esto nos dice que es un proceso ya, en el caso de decir sepsis proinflamatorio sistémico, y en el caso de, bueno, pues no sé de qué compuesto o qué componente, pero bueno, el chiste es que en cuestión de la respuesta inflamatoria al reconocimiento, por ejemplo, de PAMS o DAMS, pues sí, o sea, podríamos hablar de que una concentración mayor a los voluntarios sanos, porque realmente los voluntarios también tienen una concentración muy, muy bajita y en ellos no vemos la activación de P65, por ejemplo, ¿no? Como son en el caso de CIRS. Pero pues sí, ya una concentración superior, inclusive creo que ya de los 100 picogramos, ya se considera una concentración suficiente para poderla decir que sí ya es un proceso inflamatorio, pero en cuestión de su actividad como citocina, no podríamos decir que sea pro o antiinflamatoria dependiendo de la concentración. Ya que pues todos los pacientes con sepsis tienen arriba de 100 nanogramos microgramos, perdón, por mililitro, y aún así podemos ver este tipo de diferencias en la función. Entonces no podemos decir que los que tengan más bajos son proinflamatorios, digo, antiinflamatorios, y los que sean concentraciones muy altas son proinflamatorios. Excelente plática, doctora. Depende más del ambiente, creo yo, que de, de solo la concentración, porque no podemos reducirnos a decir solo va a estar la interleucina 6 y solo va a estar a esta dosis o a esta concentración, ¿no? Sino la vamos a encontrar muchísimo más complejo que solamente la interleucina 6. Excelente plática, doctora Olivier. Koshka pregunta, ¿existe información sobre la formación de dímeros o heterodímeros de interleucina 6 con alguna u otra citosina cuya unión al receptor GP130 pueda generar una señalización antiinflamatoria? No se ha visto, o sea, me refiero a su reconocimiento previo, o sea, su receptor no se une a ninguna otra molécula. Podría hacerlo a su receptor soluble, ese sí, que pues se une a esa citosina y se reconoce por GP130, pero no hay ninguna molécula como que potencie o que redirija la función de interleucina 6, no se ha descrito hasta ahorita. Perfecto. Pues creo que serían todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Agradezco muchísimo su ponencia, doctora. Excelente charla, como siempre. Y bueno, a todos les quería pedir de favor que si pueden encender sus cámaras para hacer una foto de impresión de pantalla y tenerla como recuerdo en nuestros ciclos de webinars. Muchas gracias. A los participantes pueden encender sus cámaras. Hola, ¿pueden encender sus cámaras, por favor? Ahí va, están apenas encendiendo. Eso. Ahí van. Como foto del recuerdo. Creo que le tengo que dar a clic aquí. Aquí. ¿No? ¿No hay muchas? No sé. Ya, ¿no? Ay, sí, ya. Es que no. Ahí está. Um, este.
Aquí, ¿cómo le hago? Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Yo? Sí, hola. Yo dije, ¿quién es ella? Hola, entonces todo es una foto, ¿va? Eh, mm, ¿Cómo le hago aquí para...? Denme un momento, por favor, como que me cuatrapeé un poco. Ay, ay, no sé cómo le hago aquí. Mm, mm. El celular, no se puede. Sí, es que no logro ver. Ay, creo que ya todos están. Si quieres, deja de compartir tu pantalla, Sí. Livier, para que todos aparezcamos. Exacto. Ah, ya, ¿no? Ajá. Todavía sigo viendo tu pantalla. Ay, no puedo. Perdón estas cosas. Donde dice finalizar, Sí, ya, perdón, ya. Es que me aparecía muy ay, arriba. ahora sí Sí. ya estamos todos. Bueno, sonrían muy felices a la cámara. Exacto. Ahí va. Y también lo voy a hacer a través de mi teléfono. Pues eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su participación. Solamente quiero comentarles nada más ya para irnos, algo al final. Eh, es sobre la ponencia que vamos a tener en la siguiente, en el siguiente, a finales de este mes. Es un webinar sobre el estudio de Estudiando COVID, un reto mundial para la ciencia. Esta lo va a dar una especialista de producto de Signal Chain. Signal Chain es un líder mundial en señalización celular e ingeniería de proteínas. Ha dedicado recursos a la creación y desarrollo de nuevas herramientas de investigación relacionadas con el virus SARS-CoV-2 desde el brote. Con la ayuda de la tecnología de bioingeniería avanzada para producir proteínas activas y la capacidad de desarrollo de fármacos, SignalChem ha establecido sistemas de expresión para la producción de proteínas SARS-CoV-2, fragmentos de RBD, proteína N y otros productos proteicos relacionados a gran escala para ayudar a detectar IgGs e IgMs en pacientes con COVID. Así que bueno, los esperamos, ojalá que se puedan registrar a nuestro siguiente webinar. Lo va a dar la doctora Alexandra Rodríguez Dimitrescu en Canadá por webinar. Pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente ponencia. Gracias, doctora Olivier, que tengan excelente tarde. De Hasta nada. luego. Excelente tarde y gracias por acompañarnos. No, muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Todo el mundo ya se está desconectado. Ah, mira, te presento mientras a mi jefa. Mira, Hola, mucho ella es, gusto. Hola, Hola. ella también es como Diana. tú, QFB, es de Sí, la de acá Facultad de de la... Química. Pero ya tengo que salir. Pero está bien. Mucho gusto. Fanny me platica mucho de ti. Mucho gusto. Excelente Sí, plática. Y también. hubo muchas felicitaciones, ¿eh? Ay, ya quería leerlas y ya no las leí, ya no pude leerlas, pero bueno. Pero pues que excelente ponencia. Y muchas felicidades, varias, ¿verdad? Muchas felicitaciones. Estuvo muy bien, muy interesante. Ujú. Muchas gracias por todo y por invitarme y por la confianza que seamos doctores jóvenes, pero pues ahí andamos No, en pero la súper vanguardia. preparados. No, Sí, estuvo muy así bien, es. te felicito mucho. Muchas gracias. Espero que pues, ¿Mm? les haya gustado y pues tomarnos en cuenta para seguir transmitiendo esto que es la ciencia, porque luego eso es Exactamente. lo que hace falta. Ujú. Sí, 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 te felicito mucho y muchas gracias, por participar. No, de qué a ustedes por la invitación. No, de verdad, muchísimas gracias y me encantaron tus APS de tridimensionales del Infinity. Sí, sí, están muy Padrísimo. bonitos. Pensé Ay, que iban a preguntar más, pero ya no, yo creo que no, ya no preguntan. no, Sobre todo esos porque son como muy nuevos, ¿no? Casi nadie los ha mostrado. La exacto. herramienta ya está, ya tiene bastante tiempo, Ujú. pero sí, pues no muchos la La con- implementan. Exactamente. Ujú.
Pues excelente, doctora Olivier. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Tengan bonito día y gracias Igualmente. por... Igualmente, cuídate mucho, te mando un abrazo. Sí, igual yo también. Besitos desde acá. Besitos, hasta luego. Hasta Bye, luego. bye, 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 Bye. bye, bye. Stop. Wow, muy bien. Stop recording. A ver aquí cómo era, le pongo stop. Ya se le quitaron los